Hola, bueno, hoy vamos a hablar de lo que son las operaciones básicas de algoritmos. Las operaciones básicas de algoritmos, ya hemos visto lo que son los tipos de datos, lo que son las instrucciones, entonces vamos a ver algunas operaciones que son las más comunes y las más simples utilizadas a la hora de hacer algoritmos. Recordemos por un momento, hablemos de lo que es una palabra reservada. Las instrucciones como tal, ya lo explicamos en los pseudocódigos, tienen una cantidad de palabras que son las que nos indican o le indican al computador realmente qué va a hacer. Para nosotros poder diferenciar entre una palabra y otra, en vez de usar un verbo convencional, lo que hicimos fue llevar esto a una palabra que nos permitiese o le permitiese al computador identificar de qué estamos hablando. Aquí vamos a hablar de lo que es una palabra reservada. Las palabras reservadas son palabras que tienen un significado dentro del pseudocódigo o lenguaje de programación, por lo que no pueden ser usadas como identificadores ni con otro propósito que no sea el pensado para el mismo. Es decir, es una palabra que nosotros solo usamos para el motivo que fue designada. Existen una gran cantidad de palabras como escribir, leer, X. Estas palabras nos van a permitir, ¿verdad?, diferenciar una instrucción de alguna variable o alguna otra cosa. Por eso no pueden ser usadas en identificadores, porque los identificadores son nombres que nosotros escogemos. Las palabras reservadas son palabras que tienen un significado dentro del pseudocódigo. La estructura general que vamos a seguir para un pseudocódigo va a ser la siguiente. Vamos a tener el algoritmo, el nombre que se le da al algoritmo, una sección de código que llamaremos declaración, las constantes que usa el algoritmo. Recordemos que las constantes vienen compuestas por el nombre de la constante y su valor. Pueden haber cantidades X de constantes. Luego vendrían las variables que se usan dentro del algoritmo y luego tendríamos lo que son los nombres. Luego tendríamos n cantidad de variables, es decir, la cantidad de variables que nosotros necesitemos dentro del algoritmo. La siguiente parte sería el inicio, que es donde comienza el algoritmo, y luego el cuerpo o las instrucciones que realmente va a ser el algoritmo. Entonces, repasando. El algoritmo posee un nombre, que es el que viene al lado de la palabra algoritmo. Todo algoritmo comienza con la palabra algoritmo seguido del nombre del algoritmo. Este nombre tiene que ser o debe definir lo que hace nuestro programa o lo que hace nuestro proyecto o lo que queremos hacer con este algoritmo, para que cuando lo veamos o cuando alguien más lo vea, sepa de qué estamos hablando y qué es lo que va a resolver. Entonces este es el nombre que nosotros escogemos para este algoritmo. La palabra declaración es realmente de esta sección de códigos opcional. Se va a usar solo si existen constantes o variables. Normalmente en un algoritmo existen constantes y variables dentro del mismo, pero esto lo que hace es que indica que va a iniciar la parte donde se van a declarar las constantes y las variables. Fíjense que las palabras reservadas las estoy marcando en este algoritmo de color blanco, dependiendo del programa que usen para desarrollar código. Esto va a ser más o menos así. Entonces las palabras reservadas son todas las que están colocadas de color blanco. Las palabras que nosotros usamos, o identificadores, o números o constantes, van a estar de color azul claro. La declaración simplemente indica que viene la sección de constantes. La constante indica los datos que son fijos y no varían durante el algoritmo. Se debe indicar un identificador y el valor, es decir, tal cual como está escrito allí. Las variables indican los datos que varían durante el algoritmo. Estos datos obtienen valor mediante operaciones de asignación o lectura. Se debe indicar un identificador y el tipo de dato. Puede ser entero, real, carácter, cadena o lógico. Cabe destacar que este tipo de dato también es una palabra reservada y debe ser exactamente ese nombre que se le da. La siguiente parte es el cuerpo de nuestra función. Es donde ya se inicia lo que va a ser el procesamiento de los datos como tal. Esta sección define el cuerpo del algoritmo. Acá haremos el procesamiento de los datos. Debe comenzar con la palabra inicio y terminar con la palabra fin. Es decir, el cuerpo del algoritmo, que es lo que vamos a definir en la parte que viene, es realmente lo que va a hacer el algoritmo. Acá solo vamos a decir con qué estamos trabajando para iniciar el algoritmo. Vamos a hacer un repaso de lo que son constantes. Yo sé que lo he repetido bastantes veces, pero es importante que quede bien claro este concepto. Las constantes son datos que no varían a lo largo de la ejecución, es decir, pues, mientras pasa nuestro programa, esto no va a variar. Su valor siempre va a ser el mismo. Ellos van a poseer un nombre para identificarlo y usarlo a lo largo del algoritmo. Su uso nos permite encontrar y actualizar valores fijos sin tener que recurrir a la lectura completa del algoritmo. Es muy común o bastante común que estas variables sean más que todo sean usadas también bastante para definir parámetros que pueden ser como límites del algoritmo que puede el usuario ir aumentando, haciendo más pequeños. Por ejemplo, imagínense que el usuario al principio les dice el descuento fijo de 50%, entonces ustedes crean su variable 50%, pero mañana en día el usuario quiere cambiarlo a 60%, ustedes no tienen que cambiarlo en todas las partes del algoritmo donde fue declarada esta constante, sino que solo la cambian en su valor como tal de definición. Es normal que los programadores con el tiempo usen mayúsculas para estas constantes. No es que tienen que ser escritas en mayúsculas, pero sí en los códigos de las personas es normal encontrar que estas variables sean escritas, estas constantes sean escritas en letras mayúsculas. Esto se usa más que todo para diferenciarla de las variables. Fíjense, acá tengo unos ejemplos de variables: la gravedad 9.8, pi que es 3.14 o la docena que es 12.
Las variables como tal definen datos que pueden variar a lo largo del algoritmo. Normalmente son usadas para almacenar valores que vendrán desde el usuario o valores que serán calculados en el algoritmo. Deben poseer un nombre que nos permita saber qué contiene un tipo de dato, que nos permite saber qué operaciones se pueden hacer a este dato. Las operaciones, recordemos, son todas las cosas que se le pueden hacer a un dato, y dependiendo del tipo de dato es que se pueden aplicar ciertas operaciones. Entonces es importante saber qué tipo de datos tenemos y qué operaciones podemos realizarle a esto. El tipo de dato es una palabra reservada que solo puede ser entero, real, carácter, cadena o lógico. Es simplemente las definiciones que ya vimos. Un entero es un número que va del 0 del menos infinito al más infinito. El real es igual que el entero, solo que posee la parte decimal. El carácter es una letra, símbolo o número, pero uno solo. La cadena es un conjunto de caracteres, es decir, una parte más grande de caracteres. Y lógico simplemente nos sirve para guardar si algo es verdadero o falso. Entonces fíjense una definición acá: total compras, real, nombre de usuario, cadena, número de cédula, entero, es adulto, lo defino de tipo lógico. La operación de inicio y fin: con la instrucción de inicio se da comienzo al algoritmo. Desde el inicio las constantes poseen su valor, es decir, nosotros podemos usar las constantes desde que inicia el programa. Pero sin embargo las variables no tendrán valor, por lo que se deben inicializar para poder usarlas. Este concepto de inicialización lo vamos a ver cuando veamos lo que es la asignación. Pero debemos estar claros que las variables no tienen ningún valor, es decir, al principio de la ejecución la variable no tiene ningún valor, las constantes sí, las variables no. Con la instrucción el programa, con la instrucción fin, el programa es cerrado y se acaba el sistema, por lo que el valor de todas sus variables queda fuera de memoria. Es decir, las variables una vez son usadas dentro de nuestro programa, el programa se cierra y su valor desaparece hasta que se vuelva a ejecutar y vuelva a comenzar el procesamiento desde el principio, pero va a tener el valor inicial que se le dé, que al principio es nulo, y va a volver a empezar a cargar lo que nos dé el usuario. Vamos a hacer de nuevo, pero ahora usted va a hacer un ejercicio de estructura general de un algoritmo. En este caso vamos a ir pasando línea a línea y usted trate de recordar qué significaba. ¿Ok? Si las logras recordar todas, entonces podemos avanzar. Si no lo logras recordar, puedes regresar y volver a verlo completamente. No te sobreesfuerces, algunos conceptos no se entienden bien a la primera y debes leer un poco más. Recomendaría también ver otras fuentes de información. No soy el único que tiene videos en YouTube, entonces puedes recurrir a estos otros videos y también eres libre de hacerlo y de investigar y de preguntar en clase las dudas que tengas. Instrucciones del cuerpo del algoritmo. Las instrucciones del cuerpo del algoritmo son ya las instrucciones que definen lo que realmente va a hacer el programa, porque ya es lo que nos va a decir, esto es lo que va a hacer. Cada instrucción hace una sola cosa, es decir, cada instrucción es bien concisa. No vamos a tener instrucciones súper largas en una sola línea para hacer varias cosas, sino que vamos a tratar de escribir línea sobre línea cada instrucción que hagamos. Una instrucción es solo una operación. Recuerde que para escribir el cuerpo del algoritmo, yo recomendaría que se pensase primero en que lo primero que vamos a hacer es recolectar los datos, luego se van a procesar los datos, es decir, se realizan las operaciones que nos está pidiendo para tomar estos datos, y la última parte es mostrar los resultados de nuestro algoritmo, porque al final es lo que quiere el usuario, saber qué pasó durante el algoritmo. Ahora sí vamos a ver lo que son las instrucciones básicas, o estas que nos permiten realmente ver el código, hacer código, y vamos a ver algunos ejemplos de algoritmos. No vamos a enfocarnos mucho en esta parte de ser muy detallistas, sino vamos a verlo por ahora por encima, y luego vamos a ir especificando un poco más a detalle cada una de las operaciones que estamos relatando acá. Y mientras vayamos avanzando en la materia, vamos a notar que estas operaciones realmente son las más simples de todas. La asignación sirve para darle un valor a una variable. Recordemos que ya dijimos, las variables no tienen valor al inicio. Con la asignación se le puede dar un valor. Se pueden usar variables, se puede usar sobre cualquier tipo de variable. Se puede usar para guardar expresiones como tal. Es decir, expresiones me refiero a operaciones lógico-matemáticas. Temáticas, 2 más 2 son 4, XY. Normalmente en pseudocódigo usaremos la flechita, esta flechita que tiene aquí, aunque en algunos ejemplos puede ser representado por el igual, porque es probable que en algunos ejemplos use Visual Code y esta flechita no me aparece allí. Pero sin embargo no vamos a tener mucho problema con esto. Veamos lo que ya es el algoritmo. Fíjense que vamos a presentar de nuevo el cuadro del algoritmo. Yo le coloco el nombre. Recuerden, el nombre del algoritmo se lo designo yo. Las cosas en azules las coloco yo. Entonces, asignación, como vamos a aplicar el método de asignación, vamos a llamar a esto asignación. La asignación tiene una declaración. Fíjense que como no tengo constantes, omito la parte de constantes. Fíjense que voy a declarar una variable entero de tipo entero, una variable real de tipo real, una variable carácter de tipo carácter, una var cadena de tipo cadena.
var lógico de tipo lógico. No es que van a colocar la palabra var adelante. Yo coloco esto simplemente por ejemplo didáctico. Recuerdo, el color azul es de su elección y tienen que ser cosas que sean relacionadas con el algoritmo. Fíjense que ahora es que va a empezar el inicio, ninguna variable tiene ningún valor, por lo que yo voy a asignar. Fíjense lo simple que es, var entero es igual a 5, var real es igual a 5.7. Ahora nótese la diferencia entre la forma en la que se asignan las cadenas, los números, ¿verdad?, que están acá representados, y las variables de tipo carácter. Estas se identifican de manera bastante diferente, ya que los números no llevan comillas, pero el tipo carácter lleva comillas simples al lado de la letra que representan. En el caso de las cadenas, fíjense que tiene este color grisecito que también se los da el OJIDE, se representan con dos comillas, una a cada lado. Una a cada lado. Esto para indicar o para que el procesador entienda que eso no es una variable, es una cadena. Ya lo vamos a ver después. En el caso de las variables lógicas como tal, tenemos que él va a guardar que es verdadero o puede guardar que es falso. Las palabras verdadero y falso son reservadas porque son las únicas dos palabras que admite el valor lógico. Fijémonos de nuevo, el 7.8 que es real, no lleva comillas, los caracteres llevan comillas simples uno al lado del otro y las cadenas tienen dos comillas. Los valores lógicos permitidos solo son verdadero y falso. Para una variable lógica no va a necesitar ningún otro valor y no llevan comillas tampoco. Repasemos de nuevo cada línea. Y ahora veamos un ejemplo más práctico. Yo le puse asignación 2 porque se me acabó la inspiración. Vamos a llamar a esto var entero. Vamos a declarar una variable de tipo entero. Vamos a declarar otra variable llamada var real y una variable var lógico. En este ejemplo vamos a ver cómo se realizan operaciones sobre las variables. Una cosa simpática, fíjense, va var entero, le puedo asignar 5,7. Entonces, en vez de asignar un número como tal, asigno una operación. Primero se va a resolver la operación y luego se va a asignar dentro del valor de entero. Entonces primero va a decir 5,7 es 12 y 12 le voy a asignar acá var entero. A var entero también yo puedo usar dentro de las operaciones matemáticas, porque ya lo vimos, una variable. Puedo asignar una variable a otra variable, pero también puedo asignarlo con una operación matemática. En este caso yo quiero que a var entero me le asignes var entero más 18. Var entero valía 12, más 18 va a valer 20. Más 18 va a valer 40. Entonces, a var entero, ¿verdad?, que es esta que está acá, la otra característica que tiene la asignación es que es destructiva. Var entero en este caso 13 cuando salió de este punto de la ejecución. Ok, entonces, la operación de asignación es destructiva. El valor que tiene var entero va a ser reemplazado por el resultado de esta operación. En el caso de los valores lógicos podemos guardar también operaciones lógicas, es decir, var entero es mayor a 20, el resultado de esta operación va a ser guardada en var lógico. En var real, fíjense, podemos utilizar también, como lo vemos acá, otra variable que no tiene que ver con este, y lo dividimos entre 2. En este caso va a dar un resultado real, de tipo real, un número. La división tiene la particularidad de que normalmente, o siempre los IDE, van a pedir que sea guardado en una variable de tipo real, porque todas las divisiones pueden dar en cualquier momento un decimal. Pero esto se vio confuso. Existe una forma para saber qué realmente hace el algoritmo y lo llaman corrido en frío. Fíjense, acá yo tengo mis variables, una tablita con mis variables, var real, var entero, var real y var lógico. Vamos a ver qué va pasando línea a línea tras la ejecución. La primera vez se ejecuta var entero 5,7, por lo que var entero ahora vale 13. Ahí me equivoqué en la suma, pero bueno, 3 entiendo. Luego en la siguiente operación var entero se le va a sumar 18, por lo que var entero va a perder su valor, y va a valer el resultado de 13 a 18, que es 41. Entonces ya var entero no vale 13, sino 41. Var lógico va a tener el valor de var entero si var entero es mayor a 20. Var entero es mayor a 20, 41 es mayor a 20. Sí, entonces var lógico se va a llenar con un valor de verdadero. En el caso de var real, se va a dividir var entero entre 2 y va a obtener el valor de var entero. La escritura permite mostrar algo en pantalla al usuario. Son usadas para pedir datos o mostrar datos al usuario. Se usa la palabra reservada escribir y puede usarse con cualquier tipo de dato. Es decir, la escritura simplemente es la forma en la que nosotros vamos a comunicarnos a través de nuestra interfaz con el usuario, para que el usuario sepa y vea los resultados o también sepa
qué debe introducirle al programa para saber para poder obtener los datos. Es decir, con esto vamos a solicitarle datos al usuario y vamos a mostrarle los resultados al usuario. Eso se coló allí, eso no tiene nada que ver con esto. Y en el caso de la escritura vamos a ver un ejemplo. Var entero, vamos a declarar la variable var entero. Yo puedo escribir 5, fíjense, escribo sin comillas ni nada porque es un número. Escribir hola mundo, fíjense que como ya es una cadena, es una frase, la escribo entre dos comillas. Escribir una expresión 10 más 50 menos 15, primero se va a resolver la expresión y luego se va a mostrar en pantalla el resultado de esta operación. Yo puedo escribir números con letras de tipos de datos diferentes, pero para hacer esto, o para escribir variables, vamos a separarlos con una coma. Entonces, tu nota es, coma, 10. También puedo escribir variables como tal. Fíjense que para poder escribir, como ya les dije, ninguna variable tiene valor al inicio, por lo que tengo que darle un valor a esta variable, en este caso va a ser 2. Y vamos a escribir el número, que es una cadena, coma, la variable que voy a escribir, coma, la siguiente parte de nuestra oración es par. Pero esto cómo se interpreta, ¿verdad? Imagínense que ya tenemos el programa y nos abren una consola normal en blanco y negro, ¿verdad? Los primeros programas que vamos a hacer es simplemente en blanco y negro, que solo escriben como si escribieran en un bloc de texto, pero va a escribir lo que nosotros le pidamos acá. Lo primero que nos va a escribir es un 5 porque es la primera expresión que tiene. Luego nos va a escribir la palabra hola mundo en pantalla. Luego nos va a decir, oye, me comí esta línea, porque debería salir mal, 60 menos 15, que es 45. Solo el 45. Fíjense en este caso de tu nota es 10, tu nota es 10, que fue lo que escribimos acá. Fíjense que cuando guardo en var entero el 2, entonces var entero vale 2. Esto no se muestra en pantalla, las operaciones de asignación no se reflejan de ninguna forma en pantalla. La única forma de saber que se le asignó es escribiéndolo. Entonces vamos a escribir el número, var entero es par. Fíjense, el número 2, no va a escribir estas comas que ponemos acá, simplemente va a escribir el 2, es par. Recuerde y sea detallista que los espacios son válidos en programación. Permite obtener datos del usuario. Se le dice lectura porque el programa en realidad lee lo que está colocando el usuario en su teclado. La lectura es simplemente tomar los datos del usuario para usarlos dentro de nuestro algoritmo, porque no solo vamos a necesitar asignar operaciones matemáticas, no solo vamos a necesitar mostrar, sino vamos a necesitar pedirle datos al usuario. Su palabra que le identifica es leer. Se puede usar con cualquier tipo de variables, a excepción del lógico, porque el lógico lo entendería la mayoría de los lenguajes de programación como una cadena. Y vamos a ver el ejemplo de lo que es la lectura. El algoritmo lectura, que es como le puse a mi algoritmo, va a necesitar variables edad, inicial del apellido y nombre. Solo se puede leer y asignar a variables. No se puede, para poder leer algo, tiene que tener una variable definida. La lectura y la asignación son operaciones de creación, por lo que la lectura también puede inicializar las variables con un valor que nos dé el usuario, a diferencia de la asignación, donde nosotros colocamos el valor que va a valer la variable, es el usuario que nos va a introducir mediante su teclado o cualquier otro elemento de entrada-salida, de entrada que tenga el valor de la variable que va a tener la variable. Normalmente, o lo más común es colocar primero un mensaje indicándole al usuario qué deseas pedir. En este caso yo le voy a decir escribir, introduzca su nombre. Fíjense que ya cambié el nombre de las variables para ya no seguir usando esas variables de nombre sin sentido, y ya tenemos nombre, inicial, apellido y edad. Vamos a guardar dentro de la variable nombre la edad. Fíjense que ya aquí no especifico ni como una flechita ni nada, simplemente leer nombre. El usuario en ese momento se le admite un campo de texto y allí puede colocar su nombre. Indique su edad, leo su edad, lo que me coloca el usuario en el teclado. Escribir, indique la inicial de su apellido, leo la inicial del apellido. Cada lectura es de una sola variable a la vez. Para leer más de una variable yo necesito colocar leer la siguiente variable en una línea abajo. Fíjense que no escribo o nunca escribo operaciones de asignación y escritura ni lectura en la misma línea. Siempre escribo una línea debajo de la otra. Esto para permitir una buena legibilidad, y también así funcionan la mayoría de los lenguajes de programación. Fíjense que aquí tengo una escritura bastante más compleja porque voy a escribir lo que me indicó el usuario. Hola, el nombre. Fíjense que coloco el espaciocito para colocar el espacio, lo marco, inicial apellido, punto,
tu edad es, y la edad que indica el usuario. Coloco el fin. De nuevo, ¿esto qué significa? Volvemos a la bendita pantalla negra que nos va a aparecer, que llamamos pantalla de consola, y lo primero que va a aparecer es introduzca su nombre. En este caso yo puedo colocar mi nombre, que es Alejandro, ¿verdad? Esto lo voy a introducir yo por mi teclado, y él va a guardar dentro de la variable nombre mi nombre, que es el nombre que escribe el usuario. Igual le va a aparecer en la siguiente línea, indique su edad. Yo puedo colocar 26. Luego me va a decir indique la inicial de su apellido, M. Entonces en cada una de las variables que yo coloqué en el leer, va a colocar lo que yo tipé en el espacio cuando me pida el nombre en el leer. Es decir, el leer me permite escribir en la pantalla al usuario como tal. Y lo va a guardar justo en la variable, lo que coloque el usuario. Lo siguiente que va a hacer es simplemente escribir hola, fíjense, nombre, Alejandro, espacio, inicial apellido, M, que fue lo que yo coloqué, el punto ese que ustedes ven allí, tu edad es, 2 puntos, el espacio que yo le dejo, 26. Entonces por ahora vamos a terminar hasta acá la clase, y ustedes me van a escribir y me van a decir que entendieron.